Bueno, pues empecemos entonces. La semana pasada estuvimos viendo Romanos 3:21, donde ya Pablo estaba haciendo pues la transición de lo que era la culpabilidad del hombre, de lo que era el estar diciéndole o demostrándole al hombre el por qué necesita el evangelio, el por qué necesita las buenas noticias que él estaba dando, que él estaba predicando, enseñando, ¿sí? Y la razón es porque la ira de Dios se había manifestado, ¿sí? Vimos a lo largo de estos meses hemos estado viendo, pues como usted recuerda, hermano, cómo Dios es justo al juzgar el pecado. ¿Sí? Como Dios, si Él trajera juicio ahora mismo y juzgara a todas las personas por su pecado, Él sería justo, estaría completamente en lo correcto al hacer esto. ¿Por qué? Porque el pecado merece juicio, el pecado merece castigo. ¿Sí? Pero llegamos a un punto aquí donde Pablo, después de haber dicho, Dios es justo al juzgarnos, Dios sería justo, si Él trajera juicio ahora mismo, Él sería completamente justo al juzgarnos. Pero dice, ahora Él puede también ser justo al justificarnos. Y esa misma justicia que nos condenó, ¿sí? que nos dijo, eres reprobado, tienes una mente reprobada, estás hundido en el pecado, ahora puede decirte justamente, eres justificado, tienes vida eterna delante de mí, eternamente y gratuitamente. Y eso es uno de los conceptos que vamos a estar viendo en el versículo 24 de Romanos 3. ¿Sí? Pero ya nada más para cerrar lo que estábamos viendo en Romanos 3:21, dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Veíamos la semana pasada también Romanos 16, cómo es que esto era un misterio, esto que la predicación de la justicia de Dios gratuitamente dada a nosotros, o Dios justificándonos a nosotros gratuitamente, o Dios justificando al impío, era algo oculto, era algo que no se conocía, y lo vimos en Romanos 16:25, ¿sí? Y ahorita lo vamos a leer otra vez, ¿sí? Pero esto de testificada por la ley y por los profetas se conecta con Romanos 1:17, que dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, como está escrito, ¿dónde? En la ley, en los profetas. Está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces hay personas que llegan a decir, no, pues esto que Pablo predicaba ya era algo que se predicaba desde antes. Y no es así. Sí es que el justo vivía por fe. Sin embargo, era fe en lo que Dios estuviera proveyendo en ese momento. Era fe y pues sigue la ley, sigue los mandamientos, ¿sí? Nunca fueron salvos por los mandamientos, nunca fueron salvos por sus obras, como ya lo vimos en Romanos 3:20, en Romanos 3:19, ¿sí? En Gálatas 3 dice eso, ningún ser humano será justificado por las obras, sino por la fe. Sin embargo, las obras serán requeridas, ¿sí? Entonces, Pablo explica que todos somos pecadores y que entonces no puede ser por nuestras obras, y eso ya lo vimos en estos versículos pasados. Luego en este versículo, en Romanos 3:21, se retoma el tema y dice, esta es la justicia de la que hablaba por fe, ¿sí? de la que hablaba que es por fe, y esta es testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? En el Antiguo Testamento ves esto. Job se preguntaba cómo es que un hombre podía ser justo delante de Dios. Era algo que era un misterio. Veíamos la semana pasada también, por si le preguntaba si había escuchado la clase de la semana pasada, es que pedir perdón, que era lo que hacían en el Antiguo Testamento, confesar sus pecados, no hace nada con la deuda. Solamente, pues te pido perdón, pero la deuda ahí está todavía. Yo te sigo debiendo, ¿sí? Perdóname, no te puedo pagar, pero ahí está la deuda, ¿sí? Eso no cancela la deuda. Entonces, era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Un animalito no podía pagar la deuda que había entre Dios y nosotros. Y el pedir perdón o el confesar nuestros pecados tampoco lo pagaba. Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que entonces Dios justificaba a las personas si no había un pago de deuda? ¿Sí? ¿Cómo es que esto se justificaba? ¿Cómo es que Dios justificaba el justificar a las personas por fe? Si el creer Abraham en una promesa no hacía nada con su deuda, si el creer en el sacrificio de un animalito no pagaba su deuda, entonces ¿cómo?
Job se preguntaba esto y muchas personas en el Antiguo Testamento se preguntaron esto, los hombres de fe se preguntaron esto. Sin embargo, para no querer acusar a Dios de injusto, porque pues no sería justo, no sería algo bueno acusar a Dios de injusto, que es lo que hicieron israelitas objetores israelitas aquí en el capítulo 3, versículo 3, 5 y 7, u 8, no me acuerdo, y Romanos 9. Lo que hacían era pues alabar la misericordia de Dios, y es lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Su misericordia es para siempre, ¿sí? Dios ha tenido misericordia, y misericordia es eso, no traer juicio en ese momento, no dar lo que merecen, ¿sí? ¿Sí? No recibir lo que se merecían. Entonces alababan la misericordia de Dios. Sin embargo, seguía esta pregunta: ¿cómo es que un hombre va a ser justificado delante de Dios? ¿Cómo? O sea, si la deuda ahí está. La ley debió haberles enseñado que sus obras no podían lograr nada. ¿Sí? Pablo, cuando usa la ley a lo largo de estos capítulos 1, 2 y 3, o bueno, 2 y 3, donde empieza a hablar acerca de la ley, él nada más está citando cosas que ya estaban en el Antiguo Testamento, lo cual significa que ellos pudieron haber pues conocido este hecho de que no podían ser justificados por sus obras, ¿sí? La ley se supone que debía de testificarles eso, la ley se supone que debía de enseñarles y mostrarles eso, que por sus obras jamás podrían ser salvos o justos. Entonces, no estaba Pablo al hablar de esto en Romanos 2 y 3, al usar la ley, no estaba enseñando algo nuevo, estaba repitiendo lo que ellos ya debían de haber sabido. Lo nuevo entra en el versículo 21, donde dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Ahora, como mencionaba, la ley debió haberles enseñado que sus obras no podían lograr nada delante de Dios. Eran requeridas, pero no podían hacer nada para justificarlos delante de Dios, ¿sí? Nadie en el Antiguo Testamento podía decir lo que nosotros ahora decimos, de que no tenemos que seguir la ley ya. Ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque ellos sí estaban bajo la ley. Y sí era por fe que eran justificados, pero tenían que seguir la ley. Tenían que seguir estas reglas. ¿Por qué? Porque habían estado o hicieron un pacto o estuvieron de acuerdo en seguir esa ley. Ojo, no fueron justificados por sus obras, pero obras eran requeridas, tenían que seguir eso, tenían que ofrecer los sacrificios, tenían que no comer cerdo, no comer carnitas, tenían que no comer sangre, no tenían que todas estas cosas, reglas o leyes dietéticas, las leyes de los sacrificios, las leyes de las ceremonias, las leyes de los lavamientos o bautizos que hacían, ¿sí? Exactamente, entonces ninguno de ellos podía decir: no, pues ya no, porque todo eso era sombra, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Ninguno podía decir: todo esto no es requerido, nada más es solo fe, solamente la fe, ¿sí? Nadie pudo decir eso en aquel entonces. Hoy podemos decir eso, pero ahora, aparte de la ley, sin la ley, ¿sí? Dios puede ser justo. La ley y los profetas testifican que la fe era necesaria, ¿sí? Hebreos 11 nos describe a las personas en la historia que mayormente eran de Israel. En Hebreos 11 dice que por la fe hicieron lo que Dios requería, lo cual nos dice que la fe era requerida. La fe era lo que los separaba de los infieles. Ya di este ejemplo en varias ocasiones. 2 personas podían llegar al templo, ofrecer un animalito, una hacerlo en fe y la otra no hacerlo en fe, y a nuestros ojos terrenales pues los dos fueron justificados, para los dos se hizo expiación. Sin embargo, delante de Dios el de fe es el que sale justificado, el que sale de ahí en buenos términos. Entonces, la ley nos testifica que la fe era necesaria, ¿sí? La diferencia ahora es que no hay obras requeridas, no hay sacrificios requeridos, no hay dietas requeridas, no hay fiestas requeridas, ¿sí? La fe era lo que los separaba en aquel entonces de los infieles, a los santos o a los fieles o a los de fe, al hombre de fe del Antiguo Testamento. Por eso vemos en Romanos 3:21 que la justicia de Dios, la cual es por fe, fue testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? Nos dice: fue profetizada nuestro mensaje, o este mensaje de aparte de la ley fue profetizado por la ley y los profetas, ¿sí? Sino que testificaban de esto, daban testimonio. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento da testimonio, ¿sí? De que era aparte de la ley, de que es aparte de que no era por sus obras, sino que era por
por fe, ¿sí? En aquel entonces el mensaje no era, y me puede corregir si estoy mal, en aquel entonces el mensaje cuando se le hablaba a Israel o cuando se le habló a Abraham o a Moisés o a Noé o a Abel o a Caín o a Adán, ¿sí? El mensaje no fue confía en lo que Jesús hará en el futuro. Confía en la sangre de Cristo. ¿Sí? No, ese no era lo que Dios les dijo. A Abraham le dijo, te voy a dar un hijo, te voy a dar una tierra, ¿sí? Voy a hacer provisión. Algunos sabían que venía algo, pero si lees nada más por decir Génesis 3:15, que habla acerca de la promesa de que viene una persona o la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Sí, pero si tú lees eso, no ves la sangre de Cristo, no ves la cruz, no. Si tú vas y le predicas a alguien nada más Génesis 3:15 y le dices, hay un redentor que viene y le va a aplastar la cabeza a la serpiente, no puede entender el evangelio, no puede entender lo que nosotros entendemos, no, y es, como vimos en la semana pasada, es fe en la sangre de Cristo lo que nos salva, ¿sí? Entonces, en Génesis 3:15, a pesar de que sea una profecía acerca de la venida del Redentor, acerca de cómo iba a venir Jesús, con Génesis 3:15 tú se lo predicas a alguien y lo dejas así nada más, tú lee Génesis 3:15 y vas a ser salvo. No, ¿sí? ¿Qué es lo que salva? ¿Qué es el conocimiento que tenemos de lo que Jesús hizo, ¿sí? Y fe en la sangre de Cristo. Lo que salva, eso es lo que nos salva, lo que nos justifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está el pago hecho. Entonces, el mensaje del Antiguo Testamento no era eso, no era confía en lo que Jesús va a hacer en un día. No conocían a Jesús, no sabían de Jesús. Algunos, como mencionaba, sabían que alguien venía, sabían que venía un Mesías, sabían, sí, pero otros no, otros se les dio cierta información y era fe en lo que Dios estaba proveyendo en ese momento, lo que los justificaba delante de Dios, ¿sí? Y esto se cargaba a la cuenta de Jesús, se cargaba a la cuenta, pues, porque Él iba a hacer el pago definitivo. Nadie fue salvo por sus obras, todos al final del camino, como vamos a ver ahorita, fueron salvos por la sangre de Cristo, pero no todos, más bien nadie en el Antiguo Testamento, nadie previo a la cruz de Cristo o a la sangre de Jesús siendo derramada, fue salvo por creer en la sangre de Jesús siendo derramada. ¿Por qué? Porque no conocían esto, no sabían esto, no había llegado, no se había manifestado este pago que estaba haciéndose, ¿sí? Entonces, el mensaje por mucho tiempo fue, esta es mi ley, cúmplela, ¿sí? Y el hombre de fe pues buscaba hacer eso, buscaba seguir la ley, buscaba ser fiel a Dios, hacía los sacrificios cuando cuando la regaba, ¿sí? Y lo hacía en fe y dependía de la misericordia de Dios. Pero tenemos el testimonio de la ley en la ley, perdón, y en los profetas, de que nadie pudo cumplirla y que la única manera en la que podían tener justificación era por fe en la provisión de Dios para ellos. Este mensaje que tenemos ahora era un misterio, ¿sí? Como lo mencioné hace ratito y como lo mencionamos en la clase pasada. Nadie sabía de esto en el pasado y lo leímos en Romanos 16, 25, 27, que vamos a leerlo y voy a chiflarme y poner esto, que no lo había usado, siempre estuvo ahí y no lo usé. Romanos 16, 25. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Fíjate lo que está diciendo, ¿sí? Puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿sí? La predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora es manifestado. ¿Qué es este misterio? El cómo Dios puede, ¿sí?, justificar al impío gratuitamente. ¿Cómo es que Dios puede hacer esto aparte de la ley? Esto era un misterio. Esto era algo que no se conocía. Esto era algo que la gente en el Antiguo Testamento se preguntaba, ¿sí? Entonces,
era algo oculto, era algo que nadie conocía, era algo que era revolucionario. Entonces, Habacuc 2.4, que es de donde Romanos 1.17 dice, el justo por la fe vivirá, no estaba hablando del misterio revelado a Pablo, sino que estaba hablando de la justicia de Dios revelada por la fe, de cómo el justo vivía por la fe. Eso es algo de lo que tenemos testimonio en el Antiguo Testamento. No podían vivir de ninguna otra forma más que por fe, porque ciertamente no podían hacerlo por sus obras, ¿sí? Como ya lo vimos en Romanos 3.20, donde Pablo concluye esto, y también en Romanos 3.28, donde dice esto: concluimos pues que el hombre, ¿sí?, es justificado por fe sin obras. Pero vamos a llegar a eso eventualmente, yo creo que la semana que entra. ¿Sí? Ya terminaríamos con Romanos 3. Fíjense, ya vamos a ir a Romanos 4. ¿Sí? Pero vamos a regresar aquí a Romanos 3. 3. Más rápido que andar haciendo, de buscar un libro. ¿Sí? Seguimos con la lectura. Vamos a leerlo todo del 21 al 26, que es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? Y te dice, ¿qué es esto? Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, cosa que ya vimos, ¿sí? Pablo usó Romanos 1.18 hasta Romanos 3.20 para mostrar que no hay diferencia entre judío y gentil, para demostrar que todos pecaron, versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Eso es donde no hay diferencia. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Primero Dios, podemos terminar todo esto, que quería terminar la semana pasada, pero nos tardamos 1:40 nada más en este versículo, el versículo 21. ¿Por qué? Porque es un versículo clave, ¿sí? Es un versículo donde te está mostrando un punto de cambio, ¿sí? Te está diciendo, pero ahora, está haciendo una distinción, ¿sí? Entre lo que sucedió antes, el cómo eran las cosas antes y el ahora, ¿sí? Ahora tenemos, ¿sí? Ahora Dios puede ser justo aparte de la ley, ¿sí? Porque Dios o la gente conocía la justicia de Dios por medio de la ley. Eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? Ahora Dios puede ser justo aparte de la ley, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesús. Sí, esa es la respuesta, pues, sencillita, pero vamos a desmenuzarla porque nos gusta desmenuzar las cosas. ¿Sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahora, me gusta a mí personalmente cómo lo pone la King James, ¿sí? Escucha cómo dice: incluso la justicia de Dios, que es por fe de Jesucristo, ¿sí?, a todos y sobre todos los que creen, ¿sí? Aquí te lo doy a entender, ¿sí? Pero me gusta cómo hace esa como que división. A todos, ¿sí?, es para todos, y está sobre todos esta justicia o esta justificación los que creen, ¿sí? El de abajo es el que jala, ¿sí? Entonces, esta justicia se distingue de la justicia por obras en Romanos 2. Ahorita te digo por qué me gusta más la King James, ¿sí? Esta justicia de la cual habla aquí, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, que es para todos, ¿sí?, y por todos, y sobre todos, es una que se distingue por las obras en Romanos 2, que eso ya lo vimos, en la que los que hacen el bien reciben bendición. ¿Se acuerdan de eso? Romanos 2, 7 al 11 más o menos, ¿sí? Reciben bendición, y los que hacen el mal reciben tribulación y angustias y ira. Este versículo nos dice que hay una justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que dice 1 Corintios 15, 1, 4. Ese es el Evangelio. Si alguna vez te preguntan, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Debería de ser algo que tengamos bien memorizado, ¿sí? Y que yo honestamente hasta hace relativamente poco me di cuenta de que realmente no te podía decir de que esto aquí puedes encontrar el Evangelio. Bueno, aquí te encuentras un pedazo, ¿sí?, de lo que consiste el Evangelio, pero a grandes rasgos vamos a 1 Corintios 15. Esto es el Evangelio, si te preguntas, o si alguna vez te habías preguntado.
Ajá. 1 Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene en lo que consiste el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, aquí en el versículo 4 ya, ¿cómo se llama? Pues puedes ver en qué consiste el evangelio. Y es algo sencillo y que ya lo hemos mencionado. En la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En eso consiste el evangelio. De eso se trata el evangelio. Si ya esto de acá, pues es de los testigos que vieron esto, que fueron testigos de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Pero de eso se trata el evangelio, ¿sí? 1 Corintios 15, 1, 4, anótenlo para quien les pregunte de qué se trata el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Estas son las buenas noticias, ¿sí? Ya de ahí te puedes derivar, por decir, ahorita estamos hablando de una parte del evangelio, de un tercio, lo cual es la muerte de Jesús, ¿sí? De la sangre, ahorita que es lo que estamos mencionando, a lo que vamos a entrar en Romanos 3. Entonces, 1 Corintios 1:4 es donde Pablo nos dice lo que es el evangelio. Esto es Romanos 4, 24, 25. Nos dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿sí? Entonces se trata de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús fue para tu declaración de justicia delante de Dios. De eso es de lo que está hablando Pablo aquí en Romanos 3:22. La resurrección, de hecho, la resurrección es como que el ticket del pago hecho, ¿sí? Es tu seguridad, es lo que te asegura que lo que Jesús hizo fue efectivo, fue eficaz, ¿sí? Es tu seguridad, te digo, es el ticket de que si alguien llega y te dice, no, tú no eres salvo, dices, no, sí, Jesús está vivo, resucitó, ¿sí? Él es mi recibo de que el pago fue hecho, de que la sangre de Él fue derramada en mi lugar y yo morí con Él y vivo ahora con Él, ¿sí? Vivo, soy parte de... De hecho, de eso se trata, no sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué le pusieron no eres tú, soy yo? ¿Sí? A eso. Está basado en Gálatas 2:20. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Y entonces no se trata de ti, sino se trata de Él. No eres tú, soy yo. ¿Sí? Es Dios diciéndote eso. A Betty se le ocurrió. Sí. Pero bueno, de eso es de lo que Pablo nos está hablando en Romanos 3:22. Justicia por la fe y no por las obras, ¿sí? Que si tú le dices a alguien que se ha puesto bajo la ley esto, que imagínate, alguien que quiere vivir por la ley, si tú le dices esto a alguien, de que tus obras o tu asistencia a la iglesia o tu membresía a la iglesia o el que te hayas bautizado, el que hagas esto o aquello, lo que sea, no te justifica delante de Dios. No te pone en una mejor posición delante de Dios. Esto le va a resultar ofensivo. ¿Sí? Imagina el impacto para si ahora tú se lo dices eso a alguien, o sea, a una persona religiosa, una persona que depende mucho de sus obras, que basa su relación con Dios en sus obras, tú le dices eso y se ofende. Imagínate a un judío que su vida estaba centrada en la ley, ¿sí? En lo que era la ley para ellos. Imagínate si se lo dices tú a un judío que tenía el privilegio y ventaja de tener y seguir la ley de Dios, el decirle que ahora no era así la cosa, pues ¿qué te va a decir? ¿Excuse me? ¿Sí? ¿Qué te va a decir? ¿Cómo? Tengo toda mi vida, mis padres, mis abuelos, ¿sí? Vivieron bajo la ley, Dios les dio la ley, ¿sí? No sabes, te cachetearían, ¿sí? O como Pablo, te apedrearían, ¿sí? El mundo ve como algo justo el ser juzgado por su comportamiento. Y eso es cierto, ¿sí? Dios también lo hizo y lo hará. Pero si eso fuera verdad ahora, ninguno de nosotros tendría vida eterna, sería salvo. Si Dios nos juzgara ahora, ¿sí? Por nuestro comportamiento, ninguno de nosotros ahora sería salvo. Ninguno de nosotros tendría vida eterna. ¿Se han puesto a pensar en eso? Del privilegio en el cual
viven, del tiempo en el cual viven. 2 Corintios 5, 18 nos dice que Dios no está inculpando al hombre por sus pecados, sino que ahorita está ofreciendo términos de paz, está diciéndole al mundo a través de nosotros, reconcíliate conmigo. ¿Sí? Yo ya me reconcilié contigo, reconcíliate conmigo. ¿Sí? Este versículo nos dice que esta justicia, que es por fe para todos, ¿sí? Es por la fe y es para todos. Presta atención a esta palabra, ya que va a aparecer varias veces en los siguientes versículos, todos, ¿sí? Esta es una verdad de nuestro evangelio, de nuestro tiempo. 1 Timoteo 2, 4, 6, ¿sí? ¿Qué palabra les dije que pusieran atención? Todos, ¿sí? 1 Timoteo 2, 4, 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Que qué? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a seguir hasta el versículo 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sí, regresamos a Romanos 3. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, ¿sí? Para todos. En contraste con esto, ¿sí? Que leemos en 1 Timoteo de que Él se entregó por todos, de que Él quiere que todos sean salvos, tenemos el Antiguo Testamento donde Dios trataba exclusivamente a través del pueblo de Israel. Estaba ese grupo exclusivo. ¿Sí? Pablo dice que todos somos culpables y la justicia de Dios por fe es para todos, porque todos la necesitamos. Romanos 11:32 es otro lugar donde Pablo dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso fue lo que Dios hizo después de haber visto a la humanidad y declarado que no hay justo, no hay uno justo, no hay quien haga lo bueno, que lo vimos acá en estas del 10 al 18. ¿Sí? Es por eso que es para todos, porque todos la necesitamos, esta justicia de Dios, porque todos necesitamos esta justificación delante de Dios, gratuitamente, porque ninguno de nosotros podía conseguirla. Entender esto te guardará, ¿sí?, de la idea calvinista de la expiación limitada. No sé si han escuchado de los puntos los 5 puntos del calvinismo. Son populares, hay hasta 7, creo, 4, 7, 5, pero usualmente son 5, ¿no? ¿Nunca los han oído? Los tienen en inglés y es el TULIP, T-U-L-I-P, tulip, como tulipán. Pero en inglés los tienen como total depravación, ¿sí? O sea, la idea es de que el hombre está tan depravado que no puede creer en Dios, que no puede buscar a Dios, ¿sí? De que no... Sí, vaya, que no puede buscar a Dios, ¿sí? Que Dios primero tiene que salvarlo y regenerarlo antes de que él pueda creer en él. ¿Tiene sentido? Sí, es lo que creen ellos, ¿sí? Después está la U, que es... Ay, se me fue. Unconditional election, ¿sí? Que Dios escogió elección incondicional, a ver. La U es por elección incondicional, que es unconditional election. Sí, a ver si ya me fijé aquí para cortar lo otro que en la laguna y que no quede ese espacio vacío en la grabación en el video. Pero es elección incondicional, la cual es de que Dios escogió a unos para ser salvos y a otros para que se pierdan, ¿sí? Para que se vayan al infierno. Esta expiación limitada, que es la que te decía, que el entender Romanos 3:22 te guarda, ¿sí?, de este punto que dice expiación limitada, o sea, de que la expiación o el pago que Jesús hizo, ¿sí?, nada más fue para los elegidos incondicionalmente, ¿sí? Gracia irresistible es la que sigue, Irresistible Grace es la I, ¿sí? Y habla acerca de cómo no se puede nadie resistir a la gracia de Dios, de cómo hay un chorro de ejemplos de gente que sí se ha resistido a la voluntad de Dios y se ha resistido a lo que Dios ha querido hacer. El ejemplo más recurrente que vemos en la Biblia es el de el pueblo de Israel. Y una y otra vez se les dice, ustedes han resistido a Dios, ustedes han resistido al Espíritu Santo, ustedes han resistido. Dios
quería que el pueblo de Israel, es un ejemplo que les voy a dar aquí, Dios quería que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Resistieron la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios quería que el pueblo de Israel pasara a la tierra prometida y que dijeron ellos, no, son gigantes, no podemos con ellos, nos vemos a nosotros mismos como saltamontes al lado de ellos, no, gracias. ¿Sí? Entonces resistieron la voluntad de Dios, resistieron la gracia de Dios. Dios quería darles la tierra en ese momento y no quisieron. Y digo, Dios, pues bueno. Y perseverancia de los santos, ¿sí? Según esto, algunos dicen que esto es de que habla acerca de cómo Dios ¿cómo dice? Como que preserva, pero no es preservar, es perseverancia. Y el punto este dice de que si tú verdaderamente eres salvo, tus obras lo van a demostrar. Entonces la única forma en la que te das cuenta de si eres salvo es si estás haciendo buenas obras. ¿Sí? Y eso es lo que dicen, o sea, de que si tú verdaderamente eres salvo, santo, ¿sí? Santo, vas a perseverar en buenas obras. ¿Qué es eso entonces? ¿En qué se ha vuelto eso? Una salvación por obras, en la que estás constantemente viendo la cruz de Cristo, no tus obras, para saber si realmente eres salvo o no. ¿Sí? Y según esto, ellos son los que creen en la seguridad eterna y no. Ahí están pues como que mostrando que su seguridad de salvación depende de si están viendo en ellos buenas obras o no, en su último punto. Porque ahora otra cosa chistosa acerca de este sistema es de que todo calvinista es elegido. Es uno de los elegidos, que suena mucho como los 144,000, o sea, pero bueno, todas las personas que creen esto se dicen a sí mismos, no, pues yo soy el elegido, porque Dios me abrió el entendimiento, Dios me iluminó, y yo por eso puedo entender ahora los misterios de la palabra de Dios. Y no, dice aquí que es para todos. Un punto que ellos dicen y usan y machetean mucho es expiación limitada, solamente para unos cuantos, solamente para los elegidos. Pero esto está diciendo para todos. Ahora, Dios no solamente murió por unas personas, su salvación es ofrecida a todas las personas. Ahora, como mencioné, me gusta cómo lo pone la King James, porque dice sobre todos los que creen, ¿sí? Y esto como que lo pone más claro que la Reina Valera 1960. Entender esto, si te fijas bien, ¿cómo te dije que lo decía la King James? Vamos a verlo aquí. Me gusta más cómo lo pone. Dice, es para todos, ¿sí? La justicia de Dios que es por fe de Jesús, para todos y sobre todos los que creen. ¿Sí? Ok. Ahora, está un punto que es un error, que es el calvinismo, el cual te dice solamente para unos, pero aquí está diciendo para todos, y ahora te está diciendo sobre todos los que creen. Hay otro grupo de personas que también están en un error, los cuales son los universalistas. Estos creen, pues Dios murió por todos, Cristo Jesús pagó por todos, todos vamos a ser salvos. Y no, ¿sí? No es así. Es sobre todos, esta justicia de Dios, esta justificación es sobre todos los que creen. ¿Ves por qué me gusta más cómo lo pone en la King James? La Reina Valera también te lo dice, te dice lo mismo que esto, pero acá como que te hace una distinción, es sobre todos, perdón, es para todos y está sobre todos los que creen. Acá dice para todos los que creen en Él. ¿Sí? Aquí, o sea, te está también dando a entender eso, de que es para todos, pero todos los que creen en Él. ¿Sí? Pero todos están incluidos. Acá te está diciendo el alcance que puede tener, y aquí está diciendo sobre cuáles o sobre quién está aplicado esto, sobre quiénes está esta justificación. ¿Sí? Entonces, entender esto te va a salvar de los universalistas. ¿Sí? Estas personas dicen, murió por todos, entonces todos vamos a ser salvos. Esta justicia de Dios está solamente sobre los que creen. La provisión de Dios está comprada, lista y disponible, pero por fe te apropias de ella. Tu fe no la compra, tu fe no te salva. Es la justicia de Dios por medio de la fe la que te salva. ¿Sí? Dios es el que ofrece la salvación por su gracia, pero es por medio de la fe, como lo dice aquí en Romanos 3:22.
La justicia solo es imputada a los que tienen fe, o es contada a los que tienen fe. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Él va a lidiar con este punto durante los siguientes 2 capítulos, de que se trata de la fe y no las obras. En el capítulo 4 nos dirá cómo se le imputaba a alguien la justicia por medio de la fe y no por alguna obra como la circuncisión. Y en el capítulo 5 nos mostrará que somos justificados por la fe y por lo tanto tenemos paz para con Dios. La única diferencia entre judío y gentil, o la moral e inmoral, es en la vista de los hombres. Desde el punto de vista de Dios no hay diferencia. Todos han pecado y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Que es lo que nos dice el versículo 23. Porque por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahí está bien. ¿Sí? Dice, Pablo nos explica por qué no hay diferencia, ¿sí? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la razón por la que la justicia es ofrecida por fe y no por obras. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todas las obras que le puedas ofrecer a Dios, en tu estado aparte de Cristo o sin Cristo, ¿qué es? Una obra manchada por pecado. Por lo tanto, no acepta delante de Dios. No hay nada que podamos presentar ante Dios y decirle, mira Dios, he cambiado mi vida, he mejorado. A Él no le importa, Él ya te declaró reprobado, culpable y pecador. Ahora, esto es lo primero que una persona debe reconocer y es algo que dicho a la ligera no tiene su verdadero impacto. Porque las personas te pueden decir asintiendo con la cabeza, sí, todos somos pecadores, sí, nadie es perfecto, sí. Y luego comienzan a justificarte y mencionarte las obras que han hecho para merecer algo de Dios. Sí, nadie es perfecto, pero pues yo me porto bien, yo hago, bueno, pues hago obras caritativas o lo que sea, sí. Yo sé que nadie es perfecto y probablemente no merezco lo mejor del cielo, pero a lo mejor un rinconcito, sí. Si entendieran que son pecadores culpables y que Dios no justifica por obras, no estarían mencionándolas. ¿Sí? Deberían de hablar de lo que Cristo ha hecho. No deberíamos de estar hablando de lo que yo hice, sino de lo que Cristo hizo. Esto de están destituidos de la gloria de Dios significa que nadie puede jactarse delante de Dios. Ningún hombre tiene justicia alguna, ningún hombre tiene justicia propia que logre algo delante de Dios. ¿Sí? Como hablábamos en las clases pasadas. Esta es la justicia de Dios y hasta acá, hasta abajo está tu justicia. Lo máximo que puedas lograr, el mejor o el hombre más justo y recto que conozcas, el estándar es demasiado alto, ¿sí? Y cuando se dicen cosas como estas, algo se levanta en nuestra carne que dice, debe de haber algo bueno en la humanidad, debe de haber alguien bueno. Y si nos comparamos los unos a los otros, de seguro unos son mejores que otros, pero el punto es que en relación al justo juicio de Dios, todos estamos ahogados en pecado. Si 2 personas están en una piscina de 50 metros y una de las personas mide 1,50 y la otra 1,80 o 2 metros, no importa que una mida más que otra, las dos personas están hundidas en la piscina de 50 metros. No importa lo alto que seas, si no alcanzas el estándar de la gloria de Dios, de nada te servirá, ¿sí? Entonces, no, de nada te sirve estarte comparando con alguien, ¿sí? Los dos están igual, en el mismo lugar, hundidos en pecado, aparte de Cristo. En Cristo eres acepto, estás por encima del pecado ahora, ¿sí? No estás hundido en Él, no estás bajo su poder. Entonces estábamos destituidos de la gloria de Dios, y esto es algo que incluso los profetas reconocieron. Jeremías 9, 23, 24. Vamos ahí, Jeremías 9. Jeremías 9, 23, 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Sí? Ahora, esto suena mucho a algo que Pablo dijo en Primera de Corintios, ¿sí? Pablo citó esto en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1:31. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Dios más alabes en esto en el que... Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Dios... más alabes en esto en el que... 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 más alabes en esto en el que...
Ay, perdón, me brinqué el 24, les iba a decir el 24. Entonces, déjenme para leer el 24 porque no lo leímos. 9, 23, 24. Más alabes en esto, en entenderme y conocerme, pero nos quedamos ahí, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora sí, vámonos a 1 Corintios 1:31. ¿Cómo es que Dios, quien se deleita en misericordia, juicio y justicia, puede permanecer siendo justo y salvarnos al mismo tiempo? ¿Cómo es que Dios, ahí te va otra vez, cómo es que Dios que se deleita en misericordia, juicio y justicia, ¿sí?, puede permanecer siendo justo al salvarnos? Ya conoces la respuesta, por Cristo en la cruz, ¿sí? Pero la persona que no sabe esto se lo pregunta, ¿cómo Dios me va a salvar? ¿Se acuerdan del ejemplo de la semana pasada? Pedir perdón no hace nada con la deuda, no la paga la deuda, ahí está la deuda todavía. Si yo le debía a la hermana $1,000,000, $1,000,000, $1,000,000 y le doy 5 pesos y le digo, discúlpeme, no le puedo pagar, ¿qué hace mi pago y mi perdón y mi pedir perdón con la deuda? Nada, no la puede pagar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Dios puede permanecer justo? De esto se trata la justicia de Dios, ¿sí? Es de algo legal, ¿sí? Todo es para llegar al punto de la misma justicia que te condenó, ahora te protege, te justifica, te salva. En términos legales, en bases sólidas. No es porque Dios se levantó y dijo, bueno, hoy sí lo voy a amar y no tienes un fundamento seguro, en el sentido de que si la riego, pues ya valió mi posición delante de Dios. ¿Sí? No, eres justamente colocado en una posición justa por la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede permanecer justo y salvarnos al mismo tiempo? Esa es la respuesta que Pablo nos da en este capítulo. Ahora sí, 1 Corintios 1. Me había adelantado, discúlpeme. 1 Corintios 1. 1:29 era. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿sí? Aquí Pablo parafrasea esto y agrega su final, y es increíble cómo hay personas que dudan la autenticidad de la palabra y dicen que no importa que haya errores en las traducciones, yendo a lugares en los que Jesús o Pablo citó mal a los profetas o a las profecías, y dicen, si la Biblia debe ser tomada literalmente, ¿cómo es que Pablo citó mal una profecía? Citó mal entre comillas, ¿sí? Y la respuesta es que no citaron mal una profecía, fueron inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede decir lo que quiera, ¿sí?, de lo que estaba diciendo. Y al citar una cosa, pueden decirla tal y como es o agregarle algo, ¿sí?, que no era conocido en aquel entonces. Lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, lo que Pablo hace, en 1 Corintios 1 es citar Jeremías 9 y luego agrega su doctrina al final, lo nuevo, lo que ahora es aparte de la ley. ¿Qué es esto? Cristo, ¿sí?, el misterio. Todo esto es para que nadie se gloríe, ¿sí? Por Dios estamos en Cristo Jesús. Nota esto, nota estas palabras. Por Dios, por medio de Él, estás en Cristo Jesús. Y Jesús se ha hecho para ti sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Todas estas cosas eran requeridas para tener vida eterna bajo la ley, y el pueblo de Israel no pudo conseguirlas, no pudo justificarse por sus obras, no pudo santificarse, no pudo redimirse del poder del pecado. Pero ahora Cristo ha hecho todo esto por nosotros. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le llama a esto? El que Él haya hecho todo esto por nosotros. Gracia, ¿sí? Justicia también, ¿sí? Pero por gracia, ¿sí? Él tomó nuestro lugar, Él se puso ahí, y en su justicia también lo hizo, o sea, para hacerlo justamente. Él se puso en nuestro lugar y consiguió esto para nosotros, ¿sí? Para que, como está escrito, ¿dónde? En Jeremías 9, ¿sí? El que se gloríese en el Señor, ¿sí? Pablo está hablando de Cristo en la cruz. Jeremías 9 no nos menciona nada de Cristo en la cruz, sin embargo, el mismo principio de que ningún hombre se puede jactar o gloriar delante de Dios está ahí. ¿Sí ves cómo Pablo toma esa verdad de que nadie puede jactarse delante de Dios, y qué es lo que hace? Agrega esto, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros conocemos ahora, lo cual es Cristo en la cruz, ¿sí? Que Él se ha vuelto para nosotros sabiduría, justificación, ¿sí?, redención, santificación.
Era lo que me refiero. Ahora, una de las cosas que les voy a decir que he aprendido es lean su Biblia literalmente, ¿sí? Agárrenla por lo que dice, que es lo que, o sea, toma lo que dice y no le inventes a lo que no entiendes. Y de ahí es donde muchos errores han surgido, al inventar, al alegorizar, me declaro culpable también de ciertas cosas, sí, pero tómala literal, tómala literalmente, ¿sí? Es un consejo. Así que Romanos 3:23, ¿sí? ¿Qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo algo? Ok. Esto es algo testificado por la ley y por los profetas, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué es lo testificado? Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Los profetas sabían que si de algo nos íbamos a gloriar, no sería de nuestros esfuerzos, sino en el Señor. ¿Sí? Jeremías 23, 5, 6 nos habla de cómo Jehová sería su justicia. ¿Sí? Jehová nuestra justicia, ¿sí han leído eso? Jeremías 23, 5, 6. Ni se imaginaban de lo que eso significaría. El misterio revelado a Pablo nos dice que Jesucristo en la cruz es nuestra justicia. Entonces tenemos testimonio de esto. En aquel entonces, no que los profetas profetizaron el misterio, ¿sí? Que ahora es revelado, sino que testificaban de esto, de que, un ejemplo, nadie se va a gloriar delante de Dios, sino por sus propias obras, sino de conocerlo, de que se iban a gloriar en el Señor. Pablo cita estas escrituras del Antiguo Testamento para demostrarles que no estaba enseñando acerca de otro Dios, sino que sus mismas escrituras declaraban que no podían gloriarse en ellos mismos, sino en Dios. La creación está para demostrar la gloria de Dios, Salmo 19:1. Sin embargo, al mirar al hombre y su maldad, hay personas que pueden decir, ¿esa es la gloria de Dios? ¿Sí? Esto es lo que Él creó. ¿Sí? ¿Cómo es que eso demuestra su gloria? Y sabemos que eso no le da la gloria a Dios. Mucha de la muerte, muchos de los desastres naturales, muchas de las cosas feas, malas que vemos aquí en la tierra, no es resultado de lo que Dios hizo o su propósito o de su voluntad. No le da gloria a Dios eso. El pecado entró y corrompió al mundo y las cosas malas suceden. Las cosas malas que suceden, suceden debido al pecado. Romanos 5:12 nos dice, la muerte entró por medio del pecado y el pecado por medio de Adán. Entonces, ahí está tu culpable, ¿sí? No es Dios, es el pecado. ¿Y quién dejó entrar el pecado? Adán. Entonces, últimamente, ¿quién es el culpable de todo lo malo que sucede aquí? El hombre, sí, el hombre. Adán, sí. Esto demuestra el punto de Pablo de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios creó el mundo y al ser humano para glorificarle. ¿Y qué hemos hecho? ¿Sí? Eso no, no darle gloria. No le damos gloria. Primera de Corintios 10:31 dice que hagamos lo que hagamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 1:21? Vuelvo a hacer la pregunta. Vuelvo a decir esto. Dios creó al mundo para darle gloria. ¿Qué hemos hecho? Romanos 1:21. Vamos a Romanos 1:21. No sé si se acuerdan de esto. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Sí? El problema no era que no conocieran a Dios. El problema es que habiéndolo conocido, no le glorificaron. La humanidad, la creación se supone que está o fue hecha para gloria de Dios, para darle gloria a Dios, y la creación no lo hizo, no lo hace, el ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Romanos 1:21? Que Dios creó a los hombres y estos, habiéndolo conocido, no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa esto? Que se envolvieron tanto en lo cotidiano, se envolvieron tanto en sus cosas, en lo de aquí. Dios, sí, siempre. Yo sé que existe, sí. Y se envolvieron en su vida y daba un ejemplo en cuanto a, por decir, cómo eso todavía sucede, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de los chavos, incluso dentro de las personas en la iglesia. Se envanecen en las cosas de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es envanecer? Estar en cosas vanas, ¿sí? Por eso es que digo lo cotidiano, en lo que puedes ver, en lo que puedes... ¿sí? Si no tiene que ver con Dios y su propósito, un día va a desaparecer, un día va a dejar de existir, un día va a dejar de ser. Por lo tanto, es vano.
Si no es eterno, es vano. ¿Sí? Entonces ese fue su problema. No fueron esas cosas que después vemos en ese capítulo acerca de la fornicación, acerca de que dejaron el uso natural de los hombres y de las mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿sí? Haciendo cosas vergonzosas. No fueron esas cosas, ¿sí? El problema empezó con no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, ¿sí? Quisieron hacer sus cosas aparte de Él. Ese es el principio del error. Esto es de que estamos destituidos de la gloria de Dios. A esto es a lo que se refiere. Significa que la creación no está a la altura, ¿sí?, de la gloria de Dios. No, nosotros incluidos en nosotros mismos, obviamente, ya que en Cristo tenemos la esperanza de gloria, tenemos todo por nosotros o a favor de nosotros. Dios está por nosotros, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces nosotros incluidos aparte de nosotros, en nosotros mismos o en nuestras fuerzas aparte de Cristo, ya que no le damos gloria a Dios con lo que hacemos, ¿sí? Si fuera por nuestras obras, si fuera por nuestra propia persona, no le daríamos gloria a Dios. Lo único bueno acerca de ti es en Cristo, o es Cristo en ti. Pablo nunca dijo que somos justos en nosotros mismos, él dijo que somos justos en Cristo. Sin Cristo no somos nada y estamos perdidos. Un día toda la creación le dará gloria a Dios, Filipenses 2:11. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía, ¿sí? La razón que te da para esto, o que justifica esto, para todos, ¿sí?, de que la justicia o la justificación es para todos, es porque todos pecaron y porque todos la necesitan, esta justificación, ¿sí? Entonces, ya que esto es verdad, ya que esto se ha testificado desde la ley, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde la ley misma enseñaba esto de que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nadie va a poder estar delante de Dios y por sus obras decir, Dios, yo lo merezco. Debido a esto es que, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí?, es que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? Debido a que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ese es lo que nos hace iguales a todos, ¿sí? Que en nosotros mismos somos pecadores, o sea, aparte de Cristo, seríamos pecadores culpables y gente destituida de la gloria de Dios. Por lo tanto, hemos sido justificados gratuitamente, porque no podíamos pagar por ello. Sí. Esto es algo tan clave, ¿sí?, para nuestro tiempo. ¿Sí? Siendo justificados habla de aquellos sobre los que por medio de la fe en Cristo Jesús esta justificación está. O los que tuvieron fe en Cristo Jesús, ¿sí? Estos son los justificados gratuitamente. Como te mencioné, la justificación, la salvación ya está pagada, lista, ¿sí?, dada, ofrecida, pero aplica sobre los que la toman, sobre los que la creen, los que la reciben, ¿sí? Más adelante vamos a ver esta palabra clave, recibir la reconciliación, recibir la expiación, recibir el pago hecho por uno. Entonces, ¿cómo es que la justicia de Dios puede ser aplicada o imputada a pecadores culpables que han sido destituidos de la gloria de Dios? Este versículo nos dice cómo. ¿Cómo? Gratuitamente, ¿sí?, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa era la única manera, ya que como nos dimos cuenta a lo largo de estos 3 capítulos, 1, 2 y 3, ninguno de nosotros podía obtener justificación delante de Dios por sus propios méritos. Fuimos justificados del pecado y ahora la justicia de Dios está sobre nosotros, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Estos pasajes de la Escritura son tan importantes, ya que son la primera mención de cómo un hombre puede ser salvo sin obras. No encuentras nada de esto antes de esto. ¿Sí? No encuentras nada de esto antes de esto. Por eso Romanos es tan especial. Completamente diferente a lo que se decía. Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces, esto es algo revolucionario en tu Biblia. No lees nada de esto antes de Romanos 3:21. ¿Sí? Romanos es una carta fundamental para el cristiano. Es como lo que mencionaba hace ratito usted, hermano. Para la iglesia, para el cuerpo de Cristo es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí están los fundamentos de tu fe. ¿Sí? Romanos debería de ser una carta que deberías estar siempre presente. O sea, lo que está mencionado ahí.
porque te digo, es el fundamento de tu fe. ¿Sí? Y ya hablamos de todo eso, del por qué Pablo escribe esto de esta manera, ¿sí? Porque es diferente a otras cartas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo conocían, porque lo difamaban, porque hablaban cosas de él, de que él enseñaba mentiras, de que él enseñaba cosas que no, y por eso Pablo escribe lo que él creía. Por eso es que es tan padre esta carta, porque te dice el fundamento de tu fe, de lo que Pablo predicaba desmenuzadito, bien así desmenuzadito. Y en otras cartas menciona cosas que en Romanos explica más a detalle, ¿sí? Entonces no lees nada como esto antes de Romanos 3:21. Esta es una de las razones por las que es importante leer tu Biblia en orden, porque al hacerlo nos encontramos con muchas escrituras que dicen necesitas hacer buenas obras o confesar tu pecado, porque si no lo haces, quién sabe si la libres y vayas al cielo. Romanos 3 nos dice que Dios es justo al salvarte y esa misma justicia era la que te condenaba en primer lugar. Aquí comenzamos a ver conceptos acerca de la salvación para los cuales no necesitas, años de seminario o instituto bíblico para entenderlos, solo estudio bíblico. Y sí, es arduo trabajo, ¿sí? Pero sus definiciones puedes encontrarlas ya sea en el diccionario o en el contexto en el que aparecen en la misma Biblia. Al prestar atención a estas palabras, por el contexto comienzas a conocer el significado de estas palabras. Y recuerda que tu Biblia o la Biblia es su mejor comentario, ¿sí? La Biblia te dice qué es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces vamos a ver unas palabras que a partir de aquí vamos a empezar a ver, ¿sí? Palabras como justificación, que es tener una posición justa o ser declarado justo. En la salvación debemos ser justificados para poder ser salvos, ya que los pecadores son culpables ante Dios. Redención, vamos a ver esa, que está en el versículo 25, creo. Significa comprar o liberar cosas cautivas, el hacer libre a alguien, ¿sí? Somos liberados del poder del pecado, comprados con la sangre de Cristo, ¿sí? Eso significa, hemos sido redimidos, hemos sido comprados. ¿Nunca han escuchado redimir tu cupón? ¿Redimir un cupón? ¿Sí? O sea, hacer como un pago con esto, ¿sí? Es eso, redención es pago. Propiciación es un sacrificio hecho para expiación, ¿sí? Cristo fue la propiciación por nuestros pecados para reconciliarlos. Esto te vincula te lleva al tabernáculo donde está una cosa llamada el propiciatorio, ¿sí? Cristo Jesús se hizo el propiciatorio, el asiento de misericordia, el que recibió el pago, el que recibió y derramó, sobre quien se derramó la sangre, ¿sí? Sobre el propiciatorio era donde se ponía la sangre del sacrificio. Y Jesús es ambos, la sangre, el pago y también el que lo recibe. No sé si tiene sentido, porque él mismo es Dios, ¿sí? Dios se pagó a sí mismo, por así decirlo, ¿sí? Expiación, satisfacción por los pecados por medio de un sacrificio o sufrimiento justo. La expiación incluye el sacrificio requerido para enmendar la falta y condición de reconciliación. Remisión es perdonar o mover o remover, ¿sí? Pasar por alto una ofensa, eliminación de una deuda. Perdón, somos perdonados de nuestros pecados por Dios por medio de nuestra fe en la sangre de Cristo. Reconciliación, lo vamos a ver en Romanos 5. Renovar o unirse en amistad después de enemistad. A resolver un desacuerdo, ¿sí? Es reconciliación. Hemos sido nosotros reconciliados, ¿sí? Romanos 5 lo vas a ver eso, que hemos recibido la reconciliación. ¿Qué es esto? Hemos sido puestos en amistad con Dios. Éramos enemigos, ahora somos amigos, ¿sí? Imputación es cargar, esto lo vamos a ver en Romanos 4, ¿sí? Es cargar a la cuenta de otro. Cuando te digo Dios te ha imputado justicia, ¿qué significa esto? Él ha cargado a tu cuenta justicia, pero no es tu justicia, es la de Él, ¿sí? Dios no está imputando, lo vemos en 2 Corintios 5:18, que era lo que les mencionaba hace rato. Él no está contando o atribuyendo a los hombres sus pecados, ya que el mundo está en un tiempo en el que Dios está en paz con él. Justicia es imputada a nosotros por fe cuando creemos en la obra expiatoria. ¿Expiatoria qué era? ¿Sí? Del sacrificio, en el sacrificio de Jesús, cuando creemos en la obra de Cristo, en su sacrificio. Santificación, estar separado para el propósito de Dios, ¿sí? Nuestra separación del mundo a Dios es lograda por Cristo en la cruz. Ves esto, por decir, en Filipenses 3, que habla acerca de cómo nosotros somos circuncidados, somos la circuncisión no hecha en la carne, sino en el espíritu, ¿sí? Hemos sido separados de nuestra carne, ya no somos vistos en nuestra carne, sino en nuestro espíritu. Eso es la circuncisión de la cual nosotros somos parte, no como la del pueblo de Israel, que era en la carne, que era física, ¿sí? Sino una en la que somos circuncidados
en nuestro espíritu, digo, separados de nuestra carne. Igual es diferente a la cual Deuteronomio habla acerca de la circuncisión del corazón, de la cual habla Romanos 2. Regeneración, una nueva creación, pues la misma palabra lo dice, o sea, es que volver a generar o volver a nacer, regeneración. En la salvación nuestro viejo hombre está crucificado y somos vivificados en Cristo por resurrección, por la resurrección. Los miembros del cuerpo de Cristo son hechos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17 lo dice. Gracia, bondad inmerecida, favor de Dios, fe, creencia en la palabra de Dios. ¿Sí? Me regreso a mis notas, no se las paso. Entonces, estamos hablando de justificación, hemos sido justificados, ¿sí? Tenemos ahora una posición justa, somos declarados justos, ¿sí? Ya hemos aprendido acerca de nuestra culpabilidad y al conocer esto de la justificación, al conocer esto de nuestra culpabilidad, al conocer que estábamos hundidos en pecado y no había nada que pudiéramos hacer, nos hace apreciar mucho más el hecho de que ahora hayamos sido justificados. ¿Sí? No sé si alguna vez te caído el 20 de que eras culpable, de que tenías una deuda para con Dios. Y el entender esto te hace apreciar más el pago hecho ya por ti. Ser justificado significa que has sido puesto en una posición justa. Justificación no significa que Dios mira tu pecado y ahora lo llama algo bueno. No. Algunas personas piensan que una vez que eres salvo, todo lo que haces y dices es justo. Y no es así. De eso no se trata. Esto tiene que ver con el cómo es que Dios puede tenerme delante de Él en la condición de pecado en la que estaba. Cómo puede ser justo y permitirme estar con Él. Cómo es que puede ser justo y darme vida eterna. Cómo es que eso es justo. ¿Sí? Nosotros no somos justos en nuestra persona, en quienes somos nosotros, sino en Cristo. Ya que somos culpables, necesitamos justificación. Si ninguno de nosotros fuera culpable y todos pudiéramos jactarnos en nuestras propias buenas obras, entonces no necesitaríamos justificación, no necesitaríamos salvación, no necesitaríamos a Cristo en la cruz. ¿Sí? Gálatas 2:21 nos dice esto: yo no desecho la gracia de Dios, ¿sí? O la trato como algo barato, porque si por la ley, o sea, si por mis buenas obras pudiese ser justificado, por demás murió Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuestra justificación no es por medio de la ley, cosa que en otro tiempo se enseñó. En Deuteronomio 6, 20, 25, no me voy a meter ahí. Deuteronomio 6, 20, 25, ustedes anótenla. Dice, en el último versículo, dice: tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué está diciendo el pueblo de Israel? Tendremos justicia cuando hayamos cumplido la ley. O sea, esa va a ser nuestra justicia. ¿Sí? Eso es lo que Dios les dio para que ellos tuvieran por justicia. Ellos no tenían lo que nosotros ahora tenemos. ¿Sí? Dios les dijo: si ustedes lo hacen, si ustedes la cumplen, si ustedes la siguen, yo se los voy a atribuir, se los voy a imputar, se los voy a contar como si fuera su justicia. ¿Sí? En este tiempo no habrían entendido del misterio del que Pablo hablaba, porque no había sido revelado. Lo que Dios quería enseñarles era que ellos eran pecadores, que no podían hacer lo que Él pedía, pero el trato era que sería su justicia, como dice Deuteronomio 6:25, si hacían las cosas que en la ley se pedían. Él les dijo: hagan lo que la ley dice y se los cuento como su justicia, serán justificados delante de mí. Y nadie nunca pudo hacerlo. Israel dijo que podía, en Éxodo 19 y en Éxodo 24. Dios dijo: está bien, adelante, tú sabes, y no pudieron hacerlo. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es algo contrario a lo que vemos en Deuteronomio 6:25. ¿Sí? Esto no es ser justificado por nuestras buenas obras o nuestra ascendencia, es ser justificados gratuitamente por su gracia. Esto era verdad también en otros tiempos, ya que la única manera en la que alguien puede ser considerado justo delante de Dios es que Dios se lo regale. ¿Sí? Que Dios se lo dé gratuitamente por su gracia. Es algo gratuito porque todos pecaron y nadie podía comprar la justificación con sus obras. Es de lo que vamos a ver en Romanos, es lo que vamos a ver en Romanos 4. Hasta ahorita ya lo revolví poquito, ¿no? ¿Sí? Te digo, ellos creían, o ellos iban a buscar justificación por obras, se dieron cuenta de que no podían hacerlo, caían en los sacrificios, a hacer las cosas que Dios les pedía que hicieran por fe,
y por fe, ¿sí? Y por gracia, por fe, eran justificados. Pero no sabían ellos esto, no sabían cómo es que esto iba a pasar, qué es lo que Dios estaba haciendo. Estaba con la mira de manifestar en el tiempo en el que Jesús vino y derramó su sangre, su justicia, ¿sí? Todas estas cosas que estaban en el pasado las pasó por alto, ¿sí? Los pecados pasados en el Antiguo Testamento, para poder justificarlos a ellos por gracia. Siempre ha sido por gracia, por medio de fe, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento ellos tenían que hacer las obras, tenían que hacer los sacrificios, tenían que hacer todas estas cosas. La diferencia ahora es que nosotros no tenemos obras. Nosotros no tenemos que hacer obras, nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios. Sigue siendo igual por gracia, por medio de fe, pero sin obras. ¿Sí? Pero sin obras. Sí empieza a tener un poquito más de sentido. No es que, porque cuando hablemos acerca de dispensaciones y todo eso, a lo mejor algunas personas ya que han oído acerca de dispensaciones, van a decirles, no, las personas que creen en dispensaciones creen que hay diferentes formas de ser salvos, y no es así. Siempre ha sido por gracia, por medio de fe. Sin embargo, como hemos visto, y espero que se den cuenta ustedes de esto, no quiero yo imponerles algo que crean que les estoy imponiendo algo. Espero que ustedes se den cuenta de que en otro tiempo obras eran requeridas y no eran salvos por sus obras, ¿sí? No eran salvos por sus obras nunca los pudieron salvar, ¿sí? Era la gracia de Dios la que los salvaba, la que les contaba como justicia su fe, pero ellos no conocían lo que ahora nosotros conocemos, ¿sí? No lo conocían. Ni se lo imaginaban, exactamente, era un misterio. No, y es demasiado contrario a lo que estaban viviendo. Exactamente. Entonces, a lo mejor iban a escuchar a alguien, o sea, si les empiezan a platicar a alguien, ya que empecemos a hablar un poco acerca, más en tema de dispensaciones y cosas así, nada, eso es pura mentira, es hablan de diferentes formas de ser salvos. Espero que se den cuenta de que no les estoy hablando de que hay diferentes formas de ser salvos. Todos últimamente fueron salvos por la sangre de Cristo, pero en el Antiguo Testamento no sabían de la sangre de Cristo, no conocían de Jesús en la cruz, ¿sí? Todos al final fueron salvos por la sangre de Cristo, todos fueron justificados por la sangre de Cristo, pero ellos no pusieron, en el Antiguo Testamento no pusieron su fe en la sangre de Cristo, estaban poniendo su fe en lo que Dios les decía que pusieran su fe, en la palabra de Dios, en lo que Dios les daba, ¿sí? Antes estaba peleado con el hecho de que dijera la palabra de Dios cuando era Cristo, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y decía, pero ahí dice Cristo, pero tiene, o sea, aparte de que Dios es Cristo, tiene mucho sentido que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Fe ha venido por creer la palabra de Dios dada y ahora el evangelio en el cual nosotros creemos, el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, es la palabra de Dios, ¿sí? Pero bueno, aparte de que luego también me di cuenta de que era de otra familia de manuscritos que dice Cristos, y de una familia dice Teos, y tiene más sentido que diga Teos por el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto de ser justificados gratuitamente por su gracia era verdad también en otros tiempos, ya que era la única manera en la que podían ser justificados, solamente si Dios se los regalaba, porque nadie podía pagar por ello. Esto te lleva al jardín del Edén. Bueno, no sé si a ustedes los lleva al jardín del Edén. Génesis 2:16, si se fijan bien, gratuitamente, esta palabra gratuitamente es algo tan distintivo de ahora. Y Romanos 4:5 que habla acerca de sin obras, ¿sí? Pero fíjate nada más, Génesis 2:16. Esperemos que sí alcance a cubrir los otros dos versículos que me faltan. 2:16, ya me pasé. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿sí? King James me gusta cómo lo pone más, porque te da una palabra, ¿sí?, extra, que también está en hebreo y en el griego. Cuando ves en el Nuevo Testamento, hay veces en la que la Reina Valera no pone gratuitamente, y la palabra tiene que ver con gracia, o sea, gratis, ¿sí? Por eso a veces me gusta más la King James, pero en otras ocasiones la Reina Valera me gusta más como lo pone sobre la King James. Pero bueno, dice, y el Señor Dios encomendó al hombre diciendo, o mandó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín tú puedes gratuitamente
comer. ¿Sí? Y acá no dice gratuitamente. Sí. Pero bueno, si ahí quiere que... Exactamente, o sea, te da a entender eso, pero como que te da más, le da más, Ujú, hace énfasis. sí, más énfasis, sí, en eso. Dios hizo provisión para ellos gratuitamente, pero cuando Satanás fue a engañar a Eva, ella citó lo que Dios había y ella citó, perdón, lo que Dios había dicho, lo dijo así. Vamos a Génesis 3:3. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, pero del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Dónde está el gratuitamente aquí? Pero, vamos a leerlo en inglés, pero del fruto del árbol, del cual está en medio del jardín, Dios dijo, no comerás de él, ni lo tocarás. ¿Sí? Perdón, versículo 2. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. ¿Dónde está gratuitamente? En uno lo dice, en otro no. ¿Sí? Lo ves en inglés, acá en español no. Pero en inglés ves cómo dice acá, la orden de Dios fue, puedes comer gratuitamente. Aquí no está gratuitamente. ¿Sí? Esa palabra indica que Dios nos da algo sin condiciones, gratuitamente. Muchas personas tienen la mentalidad de, me lo debes, ¿sí? Y esto viene de la idea de que no creen que sean pecadores y que se les debe algo. Satanás le dijo, puedes ser como Dios. Ella olvidó que Dios les había dado algo gratuito y que le debían las gracias y la gloria a Dios. Entonces, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Esto que Pablo predicaba, justificación sin obras, Romanos 4:5, es diferente a lo que vemos en cualquier otro lado en la Biblia. En otro tiempo era fe y sigue la ley. Fe y vende todo lo que tienes. ¿Se acuerdan del ministerio de Jesús? Que les dijo, cree en mí y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién quiere o quién aquí está cumpliendo eso? ¿Creen en Jesús? Ajá. Bueno, la pregunta, ¿creen en Jesús? Sí, o sea, ¿creen en Jesús? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Sí? ¿Ustedes creen en Jesús? Sí. ¿Han vendido todo lo que tienen? Porque si quieren agarrar todo lo que la Biblia dice y aplicarlo a ustedes, ese era bajo el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, que decía él, deja todo, véndelo y sígueme. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién en la iglesia está haciendo eso? ¿Sí? ¿Ven cómo hay un cambio? ¿Cómo hubo un cambio? ¿Sí? Aparte de que todo lo que hizo Jesús, el ministerio de Jesús, ¿sí? Terrenal de Jesús, fue en Israel, a los judíos, en la ley. bajo la ley. En Gálatas 4:4 dice que él vino bajo la ley, nacido de mujer, bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Sí? Entonces, si ves... Por eso le contestó así al hombre. Ajá. Sí, entonces ven eso, y los discípulos hicieron eso, los discípulos creyeron y siguieron a Jesús y dejaron todo por él, ¿sí? Entonces, y cuando entremos a Romanos 9 nos vamos a dar cuenta de esto, de cómo hay dos Israel, ¿sí? Dos Israel. Al principio vendieron todo lo que tenían y lo repartían entre ellos. En el libro de los Hechos, En los hechos. ¿sí? Por eso estaban pobres. Por eso estaban pobres. Sí, por eso Pablo estaba haciendo la colecta para ellos, porque habían vendido todo, porque ya se había acabado, porque estaban esperando la venida del reino. Pero Israel lo rechazó. ¿Sí? Estaban creyendo que Jesús iba a regresar muy pronto. Uh-huh. Y ese se supone que era el plan. Se supone que Israel, si recibía el mensaje, Jesús venía a instituir el reino, pero lo rechazaron, no quisieron tener nada que ver con él, ni con el reino. Y... ¿sí? Bueno, entonces, en otro tiempo era eso, fe y sigue la ley, fe y vende todo lo que tienes. Aunque nadie podía ofrecer sus obras como medio para ser salvo, era requerido que las hicieran. Esto es diferente porque no se requiere nada más, es diferente ahora porque no se requiere nada más que fe para ser justificado ahora. ¿Sí? Es algo dado gratuitamente por su gracia, sin bautizo, o sea, no necesitas bautizarte para poder ser salvo, sin membresía a la iglesia, sin seguir los 10 mandamientos, no que no hubiera gracia en el Antiguo Testamento, había formas de ello,
espíritu quebrantado, corazón contrito, humildad. Sin embargo, la gracia no era el tema principal. Lo que Pablo dice, para todos los que creen en él, la palabra gracia, desde Génesis hasta el Evangelio de Juan, aparece 81 veces, ustedes pueden buscarlo. 43 libros y solo aparece 81 veces. Tan solo en las cartas, en las 13 cartas de Pablo, la palabra gracia aparece 86 veces. ¿Sí? Nota el contraste, te lo voy a poner aquí para que lo veas más o menos. ¿Sí? ¿Qué dice? La palabra gracia desde Génesis hasta el Evangelio de Juan aparece 81 veces. Son 43 libros en eso. Y solo aparece 81 veces, ¿sí? 43 libros. Tan solo en las 13 cartas de Pablo, la palabra gracia aparece 86. Más todavía que en 46. Tiene 30 libros más esto, de Génesis a Juan, y aún así en las 13 cartas aparece más veces gracia. ¿Sí? En las epístolas de Hebreos a Apocalipsis aparece 23 veces, donde hay más énfasis de la gracia de Dios, donde era un tema central. ¿Sí? Exactamente, sí. Pablo es el que hace mucho énfasis en... Estaba haciendo ahí en el libro de los Hebreos, era donde más veces lo dijo, ¿verdad? La gracia. ¿Fue lo que leíste? No. En las epístolas de Hebreos a Apocalipsis aparece 23 veces. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, 43 libros de Génesis a Juan. ¿Sí? 81 veces. ¿Sí? 86 en las 13 de Pablo, nada más. De Romanos a Filemón, nada más en esos 86 veces. O sea, 5 veces más veces se mencionó, 5 veces, sí, 5 veces más. No en cantidad de 81 por 5, sino que uno fue 81, el otro fue 86, la diferencia son 5. ¿Sí? Y en la de Hebreos Apocalipsis, 23. Entonces, ¿dónde está más el énfasis de la gracia de Dios? En la carta de Pablo. ¿Sí? Era un tema central para Pablo. ¿Sí? Era un tema central para Pablo esto de la gracia de Dios. Vamos al Salmo 84:11. Salmo 84:11. Ya vamos a terminar. Espero. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia, ¿qué? Y gloria dará a Jehová, perdón. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Ok? Gracia y gloria, ¿sí? Ahora, gracia, ¿en qué estamos? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. Entonces, gracia estaba ahí. Daba gracia y gloria a los que... ¡Wow! ¡Qué grande promesa!, ¿no? ¿Sabes qué es aún más grandioso que esto? Que Dios da gracia a pecadores que no andan en integridad. ¿Sí? Romanos, ¿qué dice Romanos? Vamos a Romanos 5. Esto nada más lo hago para que vean el contraste. ¿Cómo era en aquel entonces? ¿Cómo era bajo la ley? ¿Cómo es ahora? Fíjate lo que dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, una descripción tuya. ¿Quién eras tú? Débil. A su tiempo murió por los impíos. ¿Quién eras tú? Impío. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún Cristo murió por nosotros. ¿Sí? ¿Qué éramos? Débiles, impíos, pecadores, enemigos. ¿Andábamos en integridad? ¿Y qué dice? Aún siendo pecadores, Él demostró su amor, ¿cómo? Al enviar a Cristo a morir por nosotros. Al Cristo morir por nosotros. ¿Qué está haciendo ahí? Esto es su gracia. Y su justicia también a la vez, ¿sí? ¿Y cuándo te lo ofreció? ¿En tu mejor estado? ¿En cuando estabas andando en integridad? Exactamente. ¿Ves la diferencia? ¿Qué es más grandioso que Dios dando gracia a los que andan en integridad? Dios dando gracia a los que ni siquiera andaban en integridad. Imagina el entender esta idea bajo el sistema de la ley. ¿Sí? ¿Cómo es que el Dios justo que juzga a nuestros enemigos, o sea, hablando como un judío, hablando de los gentiles,
nosotros, ¿sí? En otro tiempo, porque ya no somos gentiles, somos el cuerpo de Cristo, cómo es que Dios justo, que juzga a nuestros enemigos y les llama pecadores, impíos y enemigos, también les dice ahora, voy a darles gracia. Ahora les dice, voy a darles gracia. Imagínate, pensar esto, les hubiera explotado la cabeza. Y de hecho lo hizo con los fariseos en el libro de los Hechos, en la carta de los Hechos, la carta de los Hechos de los Apóstoles. O el libro, bueno. Es algo tan diferente a lo que la ley dice. Puede ser una carta porque fue enviada a Teófilo. Es algo tan diferente a lo que la ley dice, ¿sí? ¿Por qué crees que los fariseos querían a Pablo y a su mensaje muertos? Mensaje que Jesús mismo le dio a Pablo, ¿sí? No fue algo que se inventó, se sacó de la manga. ¿Por qué crees que los fariseos lo querían muerto? ¿Por qué? Porque era tan contrario. ¿Sí? Exactamente. Salmo 116, 5, 6. Anótenlo ustedes, se los voy a leer. Salmo 116, 5, 6 dice: Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Y luego aquí en el Salmo 116, David continúa alabando la gracia y misericordia de Dios. Él no sabía el cómo ni por qué. Se lo atribuye a la misericordia, bondad y clemencia de Dios. Pero realmente no sabe cómo es que Dios puede ofrecerle todo esto. Cómo es que el Dios justo que vimos durante estos 3 capítulos condenará al impío. Nahum 1.3, igual anótela. Nahum 1.3 dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo es que este Dios que dice que no tendrá por inocente al culpable, ahora me declara inocente? Obviamente ustedes ya saben la respuesta, es por Cristo Jesús, por medio de Jesús, ¿sí? Imagínate, por eso, o sea, fíjate nada más la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel cuando empezó este mensaje, cuando se le revela a Pablo, Pablo empieza a compartir, se lo empieza a hablar, no hay diferencia entre judío y gentil. ¿Cómo que no hay diferencia? Todos pecaron. ¿Qué rollo? ¿Por qué me estás poniendo al mismo nivel que ellos? Ahora Dios ofrece gracia sin que andes en integridad. Si solamente cree en Él, es sin obras, ya no es por las obras de la ley. Espérate. ¿Sí? Yo tengo aquí en Nahum que dice que Él no va a tener por inocente al culpable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reconciliabas esto? Cristo en la cruz. Cristo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios era misericordioso, Él decía que oye esto, a pesar de que Dios decía que Él iba a ser misericordioso, que Él ofrecía misericordia, dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo es que no tendrá por inocente al malvado y al mismo tiempo le da misericordia? ¿Ves cómo era un misterio? Es como si fuera un juez, si yo fuera un juez y ante mí estuviera un criminal y le dijera, hoy no te voy a meter al bote, pero no voy a olvidar esta ofensa, un día la vas a pagar. ¿Sí? Eso no te libera de la culpa, no te libera de la conciencia de pecado. Eso es lo que Dios decía en el Antiguo Testamento. Te voy a dar misericordia, pero no voy a olvidar tu ofensa. ¿Cómo es que entonces vas a lidiar con tus pecados? Recuerdan de lo de pedir perdón, no hace nada con la deuda. ¿Sí? Ahí sigue la deuda. En este tiempo, Él ha lidiado con nuestros pecados, castigándolos en el cuerpo de alguien más. Ese alguien es Jesucristo. ¿Sí? Satisfaciendo su justicia y su amor. Ahora, esto es algo que tú y yo podemos conocer ahora, pero que en el Antiguo Testamento era un misterio. En el Antiguo Testamento Dios era paciente con la humanidad. ¿Sí? En Oseas 14.1, Oseas profetizó de un tiempo en el futuro en el que Israel aprende su lección y ya no se enorgullecerá de sus obras. Posiblemente una vez que consideren lo que hemos estado viendo, lo cual es que todos somos culpables. En algún tiempo del futuro dirán, lo que Pablo decía era verdad. ¿Sí? Así como Pedro dijo en Hechos 15, de que lo que Pablo dice es verdad, ni nosotros podemos cumplirla, ¿para qué le vamos a hacer a ellos cumplir? Algo que ni nuestros padres ni nosotros podemos cumplir. Ustedes leanlo, Oseas 14.1, yo se los voy a leer, 1 y 2, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La Nueva Versión Internacional, donde dice acepta el bien, dice recíbenos con benevolencia. La King James dice recíbenos con gracia. Israel regresará a Dios y le dirá recíbenos por tu gracia. No podemos hacerlo. ¿Sí? Imagínate esto, Israel, que tenía la ley y los pactos, dirá vas a tener que hacerlo por nosotros. No podemos nosotros, y Dios lo hará. ¿Sí? Ahorita ellos están en una ceguera espiritual, ¿sí?
Bueno, hay versículos, eso lo vamos a ver en Romanos 11. Hay versículos que hablan de gracia y no son iguales a los que vemos de doctrina para nosotros ahora. Ya vimos Salmo 84 que hablaba de gracia y vimos Romanos 5 que habla de gracia también, y son diferentes las condiciones, ¿sí? Uno es a los que andan en integridad y otro es... ¿Sí? y te los citan diciendo, ¿ves? Siempre ha sido por gracia. Sin embargo, ya vimos que por las obras ningún ser humano será justificado o ha sido justificado, ¿sí? ¿Cómo lo hacía antes? Por gracia, pero los términos han cambiado. ¿Ves cómo en uno le ofrecía, anda en integridad, te doy gracia? Ofréceme corazón contrito, te doy gracia, no lo ignoro eso, ¿sí? Un espíritu quebrantado, te lo ofrezco, ¿sí? Te lo recibo eso. Sé humilde y te daré gracia. ¿Y ahora? ¿Qué dice? Donde estés, en el lugar en el que estés, incluso que estés de pecador, enemigo, impío, débil, ahí te di gracia, ahí te ofrecí gracia, ahí te he dado esto a mi hijo, ¿sí? La expiación, la reconciliación, solamente tómala, recíbela, ¿sí? Los términos han cambiado. En ningún momento del pasado dijo Dios, oh, no cumplas la ley, no te preocupes por eso, ¿sí? Yo te justifico gratuitamente. No, les dijo, tienen que cumplir la ley. Ese fue nuestro acuerdo, nuestro pacto. Lo que Pablo compartió fue algo revolucionario. Es diferente, sin embargo, también explica cómo es que Dios pudo salvar a las personas del Antiguo Testamento. Lo que Pablo explica acerca de cómo Dios justifica a las personas, explica cómo Dios puede salvar a quien sea. ¿Cómo es que Dios puede ser justo y salvar a Job? ¿Cómo es que Dios puede ser justo y perdonar a David? Pablo lo explica inspirado por el Espíritu Santo, y este es el misterio de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios. Hoy tenemos el privilegio de ser salvos gratuitamente por su gracia, ¿sí? Dicen mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estábamos en Romanos 3. ¿Sí? Entonces dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es una declaración legal. Redención significa comprar algo. Redención, como ya lo vimos, es liberar, ¿sí? Comprar. Hemos sido redimidos en Cristo, hemos sido comprados. ¿Cómo redimes algo? Pagas por ello y lo obtienes. Si Cristo no fuese suficiente para pagar por todos nuestros pecados, entonces todavía tienes un residuo de pecado y no puedes ser justificado. Pero este versículo dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si vemos en el versículo 24, se lo voy a leer ya, ¿sí? Se lo voy a leer todas mis notas y ustedes lo escuchan en el video, ¿sí? Y para que lo puedan ustedes procesar, porque ahorita a lo mejor ¿qué rollo? Ok, vemos en el versículo 24 una coma, ¿sí? Versículo 24, redención que es en Cristo Jesús, coma, ¿sí? Después de haber leído que somos justificados gratuitamente por su sangre, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dice, comienza aquí a describir la redención de Cristo, ¿sí? Dios puso como propiciación a Cristo por medio de la fe en su sangre. Propiciación es el sacrificio hecho para expiación, para satisfacer alguna ofensa, ¿sí? Él fue en la propiciación por nuestros pecados. Él satisfizo, ¿sí? la ofensa. Él nos reconcilió, ¿sí? Para reconciliarnos con Dios. Cristo Jesús fue hecho hombre, se vistió de humanidad con el propósito de morir. Él no vino diciendo, voy a vivir una vida perfecta, tanto como pueda para que mi vida sea un patrón que los demás sigan. La vida perfecta de Jesús no hizo nada para tu salvación. Hablo desde su llegada como bebé hasta antes de la crucifixión. Ahí, ¿qué es lo que te salva? Su sangre, ¿sí? Él en la cruz es lo que te salva. No vamos a ir al cielo por la vida de Cristo mientras anduvo bajo la ley, o sea, previo a la cruz. Por su vida, sí, vamos a ver en Romanos 5 que somos salvos por su vida, pero hablando de la resurrección, ¿sí? Antes de la cruz, o sea, eso que hizo por nuestra salvación. Fue hasta la muerte, fue hasta el derramamiento de su sangre, ¿sí? Eso solo nos demostró, o sea, la vida de Cristo, la vida perfecta de Cristo, que Él es sin pecado, que Él no tiene pecado, ¿sí? Lo que te salva es su sangre y resurrección. Si no hubiera muerto, si su sangre no hubiese sido derramada, y si Él no hubiera resucitado, lo cual implica una muerte previa, seguimos entonces en nuestro pecado.
Primera de Corintios 15, del 13 al 8, nos dice, porque si no hay resurrección de muertos, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13 al 18, perdón, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? La redención que Jesús pagó fue por medio de la fe en su sangre derramada, ¿sí? A esto que vemos aquí de que la fe es vana, si no hay resurrección de los muertos, la fe es vana, tiene que ver con lo que veíamos al principio de 1 Corintios 15, que dice, si no has creído en vano. ¿Qué significa esto? Si crees que hay resurrección, no has creído en vano. Aquí es lo que te está diciendo. Si no hay resurrección, nuestra fe es vana. ¿Sí? Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, de nada hubiera servido. Sí. No hubiera pasado nada. Hubiéramos quedado muertos nada más, ¿sí? No hubiéramos resucitado. Por eso es que es las tres cosas, es su muerte, es su sepultura y resurrección, las tres, ¿sí? Cuando Pablo en 1 Corintios 2:2 dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado, de esto es de lo que hablaba, describía la redención de Cristo, su crucifixión, su sangre derramada, sin hacer de menos importancia a la resurrección, lo cual veremos en el siguiente capítulo 4. Sin la resurrección hubiese sido solo un hombre más que murió. ¿Sí? O sea, cuando en 1 Corintios 15, 3, 4 se nos describe el Evangelio y nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, esa muerte es de lo que está hablando aquí en Romanos 3:25. Él fue puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta sangre es nuestra redención, nuestro pago. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Su sangre es un elemento muy importante para ti. Es el pago por tu rescate. Es por medio de la fe en su sangre que eres justificado, Romanos 3:24, gratuitamente. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo 25, dice, para manifestar o declarar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo es que Dios prometió perdonar a los pecados de las personas del Antiguo Testamento cuando Jesús no había derramado su sangre todavía? ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios podía justamente perdonar los pecados de las personas del Antiguo Testamento cuando la sangre de Jesús no había sido derramada todavía? ¿Sí? ¿La sangre de toros y machos cabríos pagó por sus pecados? No. Hebreos 10:4 dice esto, ¿sí? Que no podían pagar. Claro que no. Hebreos 9:13-15 dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces, ¿qué fue lo que salvó a las personas del Antiguo Testamento? La sangre de Cristo. ¿Sí? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre derramada de Jesús fue el pago para remitir las transgresiones del primer pacto, de las personas que vivieron antes de la cruz. Esto lo hizo para declarar, para manifestar su justicia. Si Cristo no hubiera muerto, entonces cada vez que Dios daba misericordia y perdón, cuando en fe se le ofrecían animales en sacrificio, habría estado infundado el perdón y misericordia que Dios daba. ¿Sí? Si Cristo no hubiera muerto, habría sido injusto Dios. Pero Dios es un Dios justo y su justicia es manifiesta ahora mediante la muerte de Cristo. La muerte de Cristo permite que Dios haya dicho en el pasado, eres perdonado. Basado en la sangre de Cristo, Dios, entre comillas, esperó. Él fue paciente. Él dijo, todos estos pecados que les perdonó, fue por... todos estos pecados que les perdono porque por fe hacen lo que les digo que hagan, serán perdonados verdaderamente, no injustamente es lo que Dios decía. Otra vez vuelvo a repetir esto, porque me trabé. Él fue paciente en el Antiguo Testamento. Él decía, por así decirlo, todos estos pecados que les perdono porque por fe ofrecen lo que les digo o hacen lo que les digo que hagan, van a ser verdaderamente perdonados o lidiados. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió por esos pecados, ¿sí? Era algo que no conocían ellos, ¿sí? Pero que Dios ya estaba viendo, es lo que dice el versículo 26, con la mira de manifestar ahora su justicia, ¿sí? Estas cosas, ¿sí? Las pasó por alto, los pecados pasados los pasó por alto en su paciencia
a fin de que ahora, en este tiempo, pudiera declarar o manifestar su justicia, porque Él no nada más quería ser el justo, el que juzgara a la persona, sino que el que lo justificara. ¿Sí? ¡Wow! A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto no está hablando de nuestros pecados. Hay gente que lee esto y dice, ya he confiado en el Evangelio. Cristo murió por mis pecados pasados, pero ahora tengo que tener cuidado con mis pecados futuros, porque si no, ¿sí? Él no está hablando de esto. 2 Corintios 5:19 dice que Dios no está inculpando, imputando o contando los pecados del hombre. Ustedes pueden leerlo desde el versículo 18 hasta el 21. ¿Sí? Dice, y todo esto proviene de Dios, 2 Corintios 5, 19, 18 y 19, ¿sí? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Dios, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Él no está tomando en cuenta los pecados de los hombres hoy. No hay necesidad de que Dios diga, voy a morir por estos pecados pasados y de ahora en adelante cada vez que cometas pecados voy a tener que morir otra vez y otra vez, ¿sí? El Cristo lidió con el problema del pecado, ¿sí? Él dice, tus pecados los puse en Cristo y serás hecho justo en Él cuando creas en el Evangelio. Todos tus pecados, ¿sí? Pasados, presentes y futuros. Tus pecados no son un problema, Dios ya se encargó de ellos. Entonces, Él no estaba hablando de nuestros pecados pasados, sino de los pecados pasados en Romanos 1 y 2, o sea, desde la creación del mundo hasta Cristo Jesús. Él está hablando de cómo es que Dios puede ser justo al decir, mata a ese toro o macho cabrío y te perdono tus pecados, ¿sí? Te está explicando cómo es que Dios puede ser justo al haber dicho esto en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ya tenía en mente la cruz de Cristo. Ya sabía que iba a llegar la cruz de Cristo a hacer el pago por esa persona que hizo ese sacrificio en el Antiguo Testamento en fe. Esa es la clave, en fe, ¿sí? Levítico 14:19 dice, el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Nota esto, el sacerdote ofrecerá sacrificio por el pecado y hará expiación. ¿Cómo puede hacer expiación en ese momento? Si la sangre de Cristo no había sido derramada, ¿sí? Porque lo hicieron en fe. Y Dios sabía que Cristo iba a morir por esos pecados. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo murió por los pecados de Israel en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice que esa misma sangre es la que nos redime gratuitamente al poner nuestra fe en ella. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Nota esto, es con la mira de manifestar y hace énfasis en esto, en este tiempo. Él hace énfasis en que en este tiempo, enfatiza el tiempo de esta información. ¿Cuándo es? ¿Pasado, presente, futuro? En este tiempo, presente. ¿Qué nos dice esto? ¿Que era un misterio? En el pasado. No podías declarar esto que estamos leyendo en el pasado. No se podía declarar la justicia de Dios de la misma manera en la que la declaramos hoy en día, ¿sí? Con la medida de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, no la tuya. Todos nosotros somos culpables y merecedores de la ira de Dios. Pero ahora, el mismo Dios que te condenó en los capítulos anteriores con su justo juicio, por medio de esa misma justicia ahora, con la que te condenó, ahora te salva. Y no sin fundamentos, sino basado en la muerte de Cristo por ti. Ese es el fundamento justo. Tu justificación es legal, ¿sí? A fin de que Él sea el justo, al condenar todo hombre y declararlo culpable, y el que justifica al declararlo ahora justo en Cristo. ¿Ves cómo era esto? Él quería ser el justo, diciéndote, eres un pecador culpable, ¿sí? Pero el que justifica también quería hacerlo. Pero ahora eres justificado en Cristo, ¿sí? Él quería ser el justo condenándote en tu carne, condenándote en tus fuerzas, condenándote en tu persona, pero también quería ser el que te justifica diciéndote, pero yo he provisto ahora justificación aparte de tu hombre, aparte de tu carne, aparte de tus obras. Es gratuita, es en Cristo. ¿Sí? Y esto es, ¿sí?, al que es de la fe de Jesús. Aquí está. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, es para todos, pero aplica al que es de la fe de Jesús.
Este es el poder de Dios para salvación, lo que dice Romanos 1:16. Este es el evangelio, ¿sí?, de Jesucristo. Estas verdaderamente son buenas noticias. Si crees esto, que Dios ofrece justificación gratuita por su gracia mediante la propiciación que es en Cristo Jesús, mediante el pago por nuestros pecados en su sangre, tienes salvación. Vuelvo a decir esto, ¿sí? Si tú crees que Dios ofrece justificación gratuita por su gracia mediante la propiciación que es en Cristo Jesús, mediante el pago por nuestros pecados en su sangre, tienes salvación. Si crees en la sangre de Cristo, ¿sí?, como la paga definitiva de todos tus pecados, tienes salvación. Y esto es sin obras, sin, ¿sí?, algo atado a esto. Dime tú, ¿oyes esto cuando a veces se hace el llamado a salvación? Eso es lo que salva. Esa es la información que salva, ¿sí? No decir, Dios quiere ser tu amigo. Sí, pero ¿dónde está la sangre? ¿Sí? Es fe en la sangre lo que salva. Y es lo que debe de ser enfatizado cuando se menciona el Evangelio. Cristo murió en tu lugar. ¿Por qué? Porque tú tenías que morir. La paga del pecado es muerte. Merecías la muerte, merecías la ira. Él lo recibió, lo absorbió en tu lugar. Su sangre se derramó, ¿sí? Y esa sangre ahora te limpia. Esa sangre quita todos tus pecados. Te ha comprado, ¿sí? Entonces, esto es la información que salva. Esto es lo que debes de saber, ¿sí? Vamos a ver los efectos de esta salvación en los siguientes capítulos, capítulo 5 específicamente. Eres puesto en Cristo, te vuelves una nueva criatura y ya no más eres visto en tu viejo tú, en el viejo tú. Esa persona culpable, si ya no más eres visto. Recuerda lo que te mencioné acerca de la circuncisión, ¿sí? La circuncisión espiritual. Separas tu espíritu de tu carne, ya no eres visto en tu carne, sino en tu espíritu renovado, sellado. No significa que instantáneamente todo lo que sale de tu boca o tus acciones sean justas, buenas, puras, ¿sí? Todavía tenemos que renovar nuestro entendimiento, pero sí significa que delante de Dios tienes vida eterna. ¿Cómo? Por Cristo Jesús. Ahora podemos declarar que Dios es justo al juzgarnos a todos, pero también podemos decir que es justo al salvarnos si creemos lo que hizo. Él no está haciendo trampa o doblando las reglas. Él no dice, ay, pecaste, bueno, voy a olvidarlo, voy a esconderlo debajo de la alfombra. No, Él lidió con nuestros pecados. Él es justo al salvarnos y permanece siendo verdadero a quien es Él. Su justicia y santidad quedan intactas y satisfechas, de hecho. Él no nos debía nada, sin embargo, nos salvó por su gran amor, misericordia y gracia, y lo ha hecho justamente. Eso es hacer manifiesta su justicia o declarar su justicia. Tan cierto como es decir que somos culpables, es decir que hemos sido justificados perfectamente por Cristo Jesús. Debemos decir con la misma convicción y seguridad con la que decimos nadie es perfecto o no hay ni uno justo, basados en la justicia de Dios, debemos reconocer y decir con la misma convicción que tenemos vida eterna en Cristo. Si has puesto tu confianza en lo que Él ha hecho, puedes decir que eres justo en Cristo. ¿Qué clase de buenas obras tienes para presentar? Probablemente te pueden decir, ninguna. Dios proveyó a Cristo como nuestro sacrificio para morir por mis pecados. Cuando las personas cuestionan esto diciendo, ¿cómo sabes que tienes vida eterna? ¿Cómo sabes que has sido justificado? Están dudando de la justicia de Dios. Si alguien decía, yo tengo algunas buenas obras que presentar delante de Dios aparte de Cristo, dudaba de la justicia de Dios. Porque el estándar es muy alto, ¿sí? No se la cree, entonces no cree verdaderamente en la justicia de Dios o no tiene un concepto verdadero de la justicia de Dios. De la misma manera, si alguien duda de su salvación, ¿sí? Este es algo en cuanto a nuestra salvación. Si alguien duda de su salvación después de haber puesto su fe en la sangre de Cristo, está dudando de la justicia de Dios, ¿sí? Basado en Romanos 3, si Dios no nos diera vida eterna después de haber puesto nuestra fe en lo que su palabra dice que pongamos nuestra fe, o sea, la sangre de Cristo, entonces Él sería un mentiroso. Si Dios no nos diera vida eterna o justificación, ¿sí? Basados en Romanos 3, si no nos diera justificación y vida eterna al poner nuestra fe en lo que nos dijo que pusiéramos nuestra fe, o sea, en la sangre de Cristo, entonces sería mentiroso. Y Él no es mentiroso, ¿sí? Eres tan salvo en Cristo como lo eras pecador fuera de Cristo, ¿sí? Ahí está tu seguridad. ¿Dónde está tu seguridad? En Cristo, ¿sí? En su obra, no en la tuya. Que pedimos perdón, ¿no? Exactamente. Lo que cambiamos. Es en la sangre de Cristo. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando predicamos esto, no estamos declarando nuestras buenas obras, sino la justicia de Dios al salvarnos.
Ese es el Evangelio, ¿sí? El cómo tú puedes saber, porque se supone que iba a ser una clase libre, pero hablando de la seguridad eterna, de esto se trata, ¿sí? Aquí está tu seguridad, en que tú eras un pecador destituido de la gracia de Dios y has sido gratuitamente justificado por su gracia. ¿Fue tu obra lo que te consiguió la salvación? Entonces no es tu obra lo que te la hace perder, ¿sí? Ahí está tu seguridad, en que la salvación nunca se ha tratado de ti, sino de la sangre de Cristo. ¿Sí? Con esto terminamos ya.